si puedo poner mi pantalla. Muy bien. Listo. Sí, sí se escucha mi voz, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Gracias, José Ángel. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues si les parece, vamos iniciando, vamos dándole introducción a nuestro evento. Este evento es un webinar que lo hemos titulado La apuesta por la petroquímica en países en desarrollo. Pues ha surgido del vínculo que tenemos con el Baker Institute de la Universidad de Rice, a través de Adrián Duhalt y Benigna Leis, que son investigadores del Baker Institute y que ahorita me tocará la oportunidad de presentarlos. Quisiera darle la bienvenida a quienes nos acompañan a esta sesión. Para los que estamos en energía, no deja de ser un reto constante el estar visualizando pues diferentes temas en el sector energético. Justo ahorita comentábamos de manera previa con nuestros panelistas de que estábamos cerrando una reunión de comité de trabajo de energías limpias. Y yo, no sé si con un poco de ironía, les comentaba, bueno, tenemos que cerrar este tema de energías limpias para pasar a un tema de petroquímica. Entonces, bueno, pero más allá de que sea un comentario un poco irónico, la verdad es que creo que todos los sectores en el sector energético, subsectores del sector energético, tienen oportunidades. Y obviamente, aun y cuando estamos en procesos de transición energética, hay retos importantes y grandes oportunidades a aprovechar dentro de este proceso, dentro de un conjunto de fuentes de energía y que conforman una matriz energética, ¿sí? De esta forma, le doy una introducción y bueno, pues a nombre también del ingeniero César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, pues le doy una cordial bienvenida y quisiera, aprovechando el mayor tiempo posible de esta hora que viene a nuestros panelistas, pues quisiera pasar a presentarlos. Quisiera pasar a presentarlos para iniciar nuestro panel o seminario en este tema que le hemos titulado La apuesta por la petroquímica en países en desarrollo. El orden de presentación, primero, a petición de nuestros panelistas, iría primero con el doctor Adrián Duhalt y posteriormente con la maestra Benigna Leis. Entonces, presentaré entonces en ese orden al doctor Adrián Duhalt. Adrián Duhalt es investigador postdoctoral de estudios de energía en el Instituto Baker de la Universidad de Rice en Houston. El desarrollo profesional y académico de Adrián Duhalt ha estado ligado al sector energético desde hace más de una década. Primero como estudiante de doctorado y maestría en la Universidad de Sussex de 2005 al 2012 y posteriormente como profesor investigador de la Universidad de las Américas en Puebla entre 2013 y 2017. En la UDLA, Adrián llegó a ser director académico del Departamento de Negocios Internacionales y también coordinador académico y diseñador del Diplomado en Reforma Energética en México, Retos de la Política Pública y Oportunidades de Inversión, que impartió en la UDLA entre abril y julio de 2015. Al tiempo que era profesor investigador, Adrián fue investigador visitante en el verano de 2014 en el Centro México del Instituto James Baker de la Universidad de Rice en Houston. En esa oportunidad, Adrián realizó una investigación en torno a cómo la reforma energética en México puede contribuir a articular cadenas de valor en la industria petroquímica, específicamente en el caso del gas natural y la producción de amoníaco y urea, lo cual podría ayudar a disminuir la dependencia del país en importaciones de alimentos básicos. Posterior a dicha estancia, Adrián fue invitado para colaborar como investigador no residente en el Instituto Baker
y desde mayo de 2017 a la fecha, Adrián es investigador postdoctorante en estudios de energía en el Centro de Estudios de Energía y el Centro México en el Baker Institute de la Universidad de Rice. El eje central de su agenda de investigación gira en torno al gas natural y petroquímica. Sin embargo, también ha tenido la oportunidad de participar en distintos proyectos abordando temas como la cadena de valor del amoníaco, fertilizantes en México, la apertura gasolinera, el robo de combustibles, el mercado de gas natural, la prohibición del fracking en México, los conflictos sociales en torno a proyectos de infraestructura energética y petroleros. Muchas gracias, Adrián, por acompañarnos y obviamente a raíz de tu participación también en la otra mesa que tuvimos del TEMEC, surgió este tema y obviamente también surgió la gran oportunidad de invitar a la maestra Benigna Leis, a quien me toca ahora presentar también. La maestra Leis es miembro no residente del Baker Institute y es directora general de Chevron Energía de México. Antes de su jubilación en 2017 ocupó numerosos puestos de liderazgo durante más de 20 años en Chevron y sus empresas predecesoras. Ella fue una participante activa en el diseño de la reforma energética de México. Conjuntamente con otros colegas de la industria, identificó la necesidad de formalizar su asociación para proporcionar comentarios de la industria al gobierno y las agencias relacionadas. Como resultado, Leis se convirtió en uno de los miembros fundadores de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos y formó parte de su junta directiva por 2 términos. Leis también es líder de mujeres en la energía de México. En 1979, cuando se mudó a Houston, trabajó para una oficina de consultoría de análisis económico, compañías de productos y compañías internacionales de exploración y producción, desempeñando funciones técnicas de gestión, de desarrollo de nuevos negocios y como ejecutiva. En 2016, Leis fue reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de México por CNN Expansión y entre las 100 líderes más impactantes del sector energético de México por la revista Petróleo y Energía. Leis recibió su BS, Bachelor Degree en Ciencias, en Economía, de la Universidad de Chile y una maestría en Economía Internacional de la Universidad de Surrey en Guildford, Inglaterra. Muchas gracias, maestra Leis, por aceptar nuestra invitación a participar en nuestro webinar, en este seminario, en este tema tan importante y que por una razón u otra en México siempre lo hemos dejado en segundo término, a pesar de que es el sector de mayor generación de valor dentro de toda la cadena de energía y en particular de hidrocarburos. Pues bueno, si gustan ya que empezáramos. Gracias, doctora, maestra, por acompañarnos y le pediría a Adrián Dualt que iniciáramos con la sesión, con su presentación. Ya, ¿verdad? Ya me oyen. Todo bien, ahora sí ya se te escucha. Ok, gracias, Amado, por la invitación y a Benigna por acompañarnos. Y pues también me gustaría ofrecer un reconocimiento al Clúster Energético de Nuevo León por organizar estos webinars. Durante todo el año los he visto muy activos y felicidades por ello, ¿no? Y bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan esta tarde ya. Pues bien, como decía Amado, estoy vinculado al Instituto Baker de la Universidad de Rice en Houston y pues desde hace un tiempo he estado monitoreando, interesado en el sector petroquímico en México, ¿no? Mi primera aproximación al sector fue pues en mi maestría y doctorado, ¿no? Pero desde entonces he tratado de seguir la pista al sector, ¿no? Y últimamente me he topado con anuncios sobre inversiones petroquímicas y empecé como a monitorear otra vez de manera más cercana al sector, ¿no? Y me di cuenta de que algo estaba ocurriendo y de que algo importante va a ocurrir en el resto por las décadas siguientes en cuanto al sector petroquímico, ¿no? Y ¿por qué es importante esta conversación sobre la industria petroquímica en países en desarrollo? Yo he identificado algunos factores que voy a compartir con ustedes. En el 2018, hace un par de años, la Agencia Internacional de Energía
publicó un reporte sobre el futuro de los petroquímicos y fertilizantes, ¿no? Y ha sido un documento que fue retomado por varias empresas para su análisis, ¿no? O sea, las empresas de consultoría, y parece que hay un consenso que señala que la demanda adicional de crudo de aquí al 2030 y hasta 2050 va a venir de manera muy importante por parte de la producción de petroquímicos. Alrededor de una tercera parte de la demanda adicional de crudo al 2030 provendrá de petroquímicos y aproximadamente la mitad hacia el 2050, ¿no? Pero estos números no nos dicen nada si no lo contextualizamos, ¿no? Una manera de ello es voltear a ver qué está sucediendo con, por ejemplo, la flota vehicular a nivel global, ¿no? Se estima que al 2050 sea el doble de lo que es hoy, sin embargo, eso no significa que la demanda por combustibles va a crecer en la misma proporción, ¿no? Para entonces vamos a tener autos, la penetración de los autos híbridos va a ser mayor, y también la de los eléctricos, motores más eficientes, etcétera, ¿no? Entonces hay varias señales que nos indican que la demanda de petróleo en las siguientes décadas no va a ser lo que hemos experimentado en las últimas 2-3 décadas, ¿no? Otro factor, y bueno, el punto es de que bajo este panorama, las empresas productoras de crudo y aquellas que tienen intereses en la refinación, pues van a ver sus márgenes bajo presión en las siguientes décadas, ¿no? Entonces, una manera para capturar valor, para maximizar el valor de la producción de crudo es precisamente producir más petroquímicos, ¿no? Solamente para darles un ejemplo en cuanto a plásticos, ¿no? Hay países, la diferencia en el consumo de plásticos entre países en desarrollo y desarrollados puede llegar a ser hasta de 20 veces, ¿no? Entonces ahí hay un potencial enorme para crecimiento, ¿no? Principalmente en países asiáticos. Y otro tema que les quiero comentar es el de la pandemia, ¿no? Aparentemente pudiesen acelerar la recuperación económica cuando el confinamiento venga a su fin, ¿no? Hay algunos países que han anunciado ciertas inversiones y de ello vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿qué determina la expansión de la petroquímica en algunos países en desarrollo, ¿no? Y yo creo que mucho vamos a leer al respecto de países asiáticos, ¿no? Países como China, India, Indonesia y, bueno, Arabia Saudita, ¿no? Y bueno, creo que hay 3 factores importantes. El primer factor es el factor de crecimiento económico. Se estima que en el 2030 el 60% del crecimiento económico se genere en Asia, ¿no? Derivado de, pues, el avance o la expansión económica que van a experimentar ciertos países, ¿no? Y hay un dato aún más ilustrativo, ¿no? Lo encontré por ahí y dice que de los 2.400 millones de habitantes que se van a incorporar a la clase media en el mundo, el 90% va a ser asiático. Entonces, eso habla del potencial que hay para el sector petroquímico y otros sectores, ¿no? En el continente asiático, en el sudeste asiático, ¿no? Y bueno, independientemente de que estos números se materialicen, lo cierto es que a lo largo de la década de los 20 vamos a ver cosas interesantes pasando en Asia, ¿no? Otro factor es el crecimiento poblacional. Entre el 2020 y el 2040 la población en Asia va a crecer de más de 500 millones y va a llegar a los 5.2 billones. 5.200 millones de habitantes, ¿no? Y otro punto importante es el progreso tecnológico. Normalmente los rendimientos petroquímicos de una refinería andan en el 8 o 10%, ¿no? Un complejo bien integrado podría darte rendimientos alrededor del 20%. Sin embargo, hay empresas interesadas en elevar estas proporciones y llevarlos a obtener al menos 40% de químicos básicos al procesar casos que hablan del algo bien importante que ocurra en Asia, ¿no? Porque va a haber empresas o hay empresas y países que están queriendo disminuir su exposición a la producción de combustibles por toda la incertidumbre que está rodeada, por toda la incertidumbre alrededor de los combustibles y incrementar la producción petroquímica.
¿Y cuáles son los jugadores a observar? Bueno, Arabia Saudita con su empresa nacional de petróleo, Saudi Aramco, tienen un plan para diversificar la economía de aquí al 2030 y para maximizar el valor de la producción de crudo de Saudi Aramco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están volteando a ver a la petroquímica como una manera para diversificarse, ¿no? Y una de las acciones que tomaron pues, recientemente fue la compra de SABIC, la empresa petroquímica de Saudi Arabia, para integrarla a Saudi Aramco, ¿no? Eso es tan solo uno de los ejemplos que podríamos mencionar, ¿no? El otro es pues, la firma de convenios de colaboración tecnológica para desarrollar esta técnica que se llama Crude Oil to Chemicals, básicamente cómo incrementar los rendimientos petroquímicos al refinar o al procesar un barril de crudo, ¿no? Y la idea es llevar estos rendimientos petroquímicos al 70-80%, es decir, de un barril de crudo, 70-80% de su producción sea químicos. Y bueno, se está asociando con empresas chinas y en la India, ha habido varios ejemplos, con la idea de asegurar una demanda para su crudo en los años por venir. O sea, son países que están queriendo apostarle a la petroquímica y obviamente necesitan los insumos, ¿no? La refinación petroquímica, vamos a decirlo así. Y están queriendo asegurar el acceso a insumos, ¿no? En este caso crudo. Entonces, al firmar estos convenios, pues Saudi Aramco lo que está haciendo es básicamente asegurar una demanda por cierto volumen de su producción. Y bueno, otra apuesta es lo que están haciendo, bueno, Saudi Aramco y SABIC en Yanbu, en la costa oeste de Arabia Saudita, están desarrollando o hay planes para desarrollar un complejo para producir petroquímicos, ¿no? Cuya inversión podría ser hasta de $25 mil millones. Entonces, lo que básicamente quiere hacer Saudi Arabia a través de sus empresas es capturar una mayor participación de mercado, ¿no? En este mercado creciente de plásticos y, bueno, productos petroquímicos, ¿no? Y, bueno, también India es un país interesante, han ocurrido cosas ahí. Son dueños de una economía que crece, de una población que crece y que básicamente uno de los resultados va a ser un mayor aumento en el consumo de insumos petroquímicos, ¿no? Y por ejemplo, Reliance Industries es la dueña de la empresa, de la refinería más grande del país y es a la que precisamente fue la secretaria de Energía para aprender de las prácticas que ahí ocurren, ¿no? Pero esta misma refinería quiere alejarse de la producción de gasolinas, de combustibles y acercarse a la de petroquímicos y combustible para aviones, ¿no? Y de hecho el objetivo es producir en esa refinería 70% de petroquímicos bueno, en unos años, ¿no? La van a reconfigurar. Y bueno, de alguna manera también, viéndolo desde el punto de vista de Reliance Industries, este acuerdo que todavía está negociando con Saudi Aramco le permitiría pues tener acceso a materia prima, ¿no? Pero yo creo que el país donde más proyectos y noticias vamos a recibir sobre petroquímica es China, ¿no? China también es dueña de un mercado enorme de petroquímicos y es dependiente de las importaciones en muchos de ellos, ¿no? Y el insumo que me ha llamado la atención últimamente es la producción de paragileno, ¿no? O sea, es el principal importador de paragileno en el mundo. En el 2018 tan solo importó $17 mil millones, ¿no? Entonces hay un mercado ahí que puede ser el origen para sustituir las importaciones, ¿no? Por ejemplo, en el 2019 anunció que puso en operación un complejo en Dalian, en la costa noreste del país, ¿no? Con una capacidad para procesar 400,000 barriles de crudo por día, ¿no? Y producir 14 millones de toneladas al año de químicos básicos, ¿no? Solamente para poner esto en contexto, Pemex tiene capacidad en todos sus complejos de producir 10 millones de toneladas. Entonces, en este solo complejo, China va a producir 14 millones de toneladas, ¿no? Y bueno, otro complejo que se espera empieza a operar en China es el de Zhejiang Petrochemical Company, en la ciudad de Sichuan.
Y bueno, está dividido en dos fases, ¿no? Una primera fase va a entrar en operaciones primero, ¿no? Y bueno, la capacidad es procesar 40 millones de toneladas de crudo. Y la idea es, pues, producir para Chile, ¿no? 45% de la producción que viene de ese complejo va a ser para Chile, ¿no? Aquí en México, quizá muchos de ustedes estén familiarizados, es un importante mercado de parafileno también, y no se produce en el país, ¿no? Se importa, ¿no? Y es un insumo súper importante en la cadena de los plásticos, ¿no? Principalmente el PET, ¿no? Y bueno, estos son como 3 ejemplos, pero si uno revisa, por ejemplo, hace una revisión rápida de lo que en Google podemos encontrar noticias de Qatar, de Irán, de Indonesia, Singapur, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que Asia va a ser el epicentro del desarrollo petroquímico que vamos a ver hacia adelante, ¿no? Bueno, yo quisiera terminar con esto y darle paso a mi compañera Benigna para que nos platique más al respecto. Ok, gracias Adrián. Ahorita como quiera retomamos algunos de los temas, pero si quieres ahorita ya para cuando empecemos a integrar algunos de ellos, antes de ello, maestra Benigna Leis, pues quisiera darle la palabra para conocer su contribución sobre este tema. Creo que me parece que lo que acaba de comentar Adrián, en términos de las presiones que tiene el mercado petrolero, que está haciendo que al final se busque el desarrollo más del sector petroquímico por la gran potencial de demanda que hay de productos derivados que surgen del proceso de petroquímica asociados a un mercado creciente con poder adquisitivo y que eventualmente podría ser una salida del sector de hidrocarburos, que es lo que percibo en principio, ¿va? Pero bueno, le paso la palabra para conocer sus impresiones y si hay una precisión de lo que acabo de decir, adelante. Muchas gracias, muy amable. Estoy muy agradecida de esta oportunidad de poder compartir con ustedes en esta tarde. Estoy dándoles estos comentarios desde Houston y me da mucho gusto que podamos hacerlo sin tener que viajar, que es uno de los grandes impactos que ha tenido el coronavirus. Como resultado de esta epidemia, prácticamente hemos dejado de viajar y eso ha tenido un impacto muy importante en el consumo de hidrocarburos, que realmente la demanda se derrumbó y las expectativas o la demanda se esperaba que fuera de alrededor de 100 millones de barriles diarios a nivel global. En este momento, precisamente hoy día, OPEC dio su estimado para este año, va a ser de 90,6 millones de barriles diarios de consumo de crudo, lo cual es una caída de más de 9 millones de barriles que dejan de consumir. Y como habíamos estado muy contentos en Estados Unidos con el aumento de la producción de crudo por toda la nueva tecnología que se implementó, el shale gas, que se ha denominado el gas el petróleo y gas de lutitas, realmente pasamos de un periodo de falta de producción a tener un exceso de producción. Así es que, como comentaba Adrián, la realidad del mercado ha cambiado significativamente y se espera que siga cambiando probablemente. Las proyecciones son extremadamente inciertas en términos de cuánto tiempo va a tomar que se recupere la demanda, cuándo vamos a empezar a viajar de nuevo en avión, y que es una de las grandes participaciones en la demanda de
de crudo es precisamente el que los aviones vuelen. Bueno, si no viajamos, los aviones no necesitan crudo. Y sin embargo, lo que sí se ha recuperado es estamos viajando en auto, mucho más de lo que se hacía al comienzo de la pandemia, por lo menos inicialmente. Amado ya me comentaba de que el tráfico en Monterrey ya ha empezado a aumentar y lo estamos viendo aquí en Houston también. Lo que yo voy a hacer es lo que yo he hecho para esta presentación es comparar 3 diferentes empresas nacionales, cómo ven el sector petroquímico desde su punto de vista. Son enfoques diferentes. Y las 3 empresas que voy a comentar, sin entrar en detalles, sino que para darles una visión general de cómo enfrentan el sector o cómo lo ven el sector petroquímico, son 2 empresas de América Latina. Una es Petrobras en Brasil y México, Pemex en México, que por supuesto ustedes están muy familiarizados, y una empresa totalmente diferente al otro lado del mundo, cerca del mundo donde la demanda se espera que crezca mucho por petroquímicos, es Petronas en Malasia. Así es que comenzando con cómo está cambiando el sector, una de las cosas que está ocurriendo, y estamos en un proceso de cambio, por lo tanto tenemos que aprender a adaptarnos, es de que las refinerías están en proceso de cambio porque sus márgenes y la producción que se requiere, la demanda de productos refinados, ha caído dramáticamente. Si ustedes seguro se recuerdan que incluso en México hubo un tiempo en abril en que estaban barcos cargados de gasolina que no podían descargar porque no había lugar donde poner la gasolina. Y fue uno de los puntos que pasó en abril con el crudo también, que el precio se pasó a ser negativo por primera vez en la historia, porque no había lugar para almacenar el crudo aquí en Estados Unidos. Esa situación está llevando a que las refinerías también se adapten, y como resultado de eso, las refinerías, muchas de ellas las están cerrando o las están adaptando a las nuevas condiciones. Y por supuesto hay ya indicios de que algunas de estas refinerías se están convirtiendo en diferentes, no solamente algunas de ellas están pasando a ser más eficientes, sino que se están convirtiendo en ser lo que se llamaría empezar a producir productos renovables también, porque se espera que eso sea lo que crezca. Así es que es una situación muy, muy interesante, y el caso de Petrobras también es muy interesante porque ellos, hasta la fecha, han hecho, su estrategia es concentrarse en la exploración y producción de hidrocarburos y pasar a ser el líder de exploración y producción en aguas ultra profundas. Y realmente han tenido gran éxito en esa área porque su producción está muy por encima de los 2 millones de barriles por día, a pesar de que, por supuesto, en este último trimestre se cayó en forma importante, pero no significativa. La producción han seguido operando y ellos, a su vez, decidieron, como parte de su estrategia, el deshacerse o vender los negocios que no son críticos para su exploración y producción. Por ejemplo, todas las gasolineras, las de venta al público, las vendieron a otra empresa, ya no son parte de Petrobras. Al mismo tiempo ya no quieren ser parte, no han vendido todavía porque las condiciones del mercado han cambiado y no esperan vender hasta que las condiciones mejoren. Otros negocios, como los gasoductos, porque originalmente como empresas nacionales de petróleo tenían participación en todo, en
en plantas eléctricas, en gasoductos, en compañías de distribución de gas. Bueno, todo eso está en el mercado de alguna manera para concentrarse en el negocio de exploración y producción, donde quieren ser los líderes y realmente lo están logrando. Al mismo tiempo, las refinerías, lo que han hecho, tenían 13 refinerías en Brasil y ya han vendido 5 de ellas, incluso vendieron una aquí que habían comprado aquí en Houston, en Pasadena, y porque realmente quieren solamente mantener las refinerías que realmente necesitan para sus operaciones de logística, para hacer su producción y venta del crudo en la forma más eficiente posible. Así que es una estrategia diferente, no quieren ser parte de la cadena completa, sino que solamente en lo que tiene que ver con su objetivo de pasar a ser los líderes en la exploración y producción en aguas ultraprofundas. Lo interesante aquí va a ser cómo esta estrategia va a cambiar o va a dar los resultados esperados en este nuevo mundo que estamos viviendo de transición energética. Va a ser muy interesante ver cómo Petrobras se adapta a esta realidad, y seguro que lo van a hacer bien. Es una empresa que está en este momento muy bien manejada. Era 100% propiedad del Estado, sin embargo, cuando tuvieron su reforma energética en los años 90, permitieron la venta de acciones y mantuvieron el control del Estado de la empresa, pero parte de sus acciones se transan en la bolsa de Nueva York. Así que es un caso interesante. Pasando a la otra compañía que les mencioné, que voy a darles mis comentarios, es Pemex, y por supuesto ustedes no necesito entrar en detalles respecto de Pemex. Sin embargo, lo que llama la atención en el caso de Pemex es de que realmente, siendo un monopolio, y como sabemos, la participación del sector privado solamente fue posible después de la reforma energética del 2013. Sin embargo, el gobierno actual realmente quiere, su objetivo actual es fortalecer a Pemex y hacerlo más fuerte con su propio con financiamiento estatal, lo cual realmente presenta una gran disyuntiva, porque primero que nada, ustedes saben que Pemex tiene una deuda que está por encima de los 100.000 millones de dólares, por un lado, y las condiciones de mercado para los hidrocarburos están lejos de ser las óptimas. Por lo tanto, convertir a Pemex en el mecanismo para el desarrollo de México parece difícil de lograrse sin la participación del sector privado. Afortunadamente, las empresas que sí tienen participación en los bloques de exploración y producción, que siguen muy activas, y eso creo que va a ser una contribución para México. Pero al mismo tiempo está el concepto de que el presidente ha mencionado que no quiere, o quiere, más decir en forma positiva, quiere que México sea autosuficiente, lo cual realmente el objetivo es dejar de exportar crudo y dejar de importar gasolina y diésel, que ha sido uno de los grandes dilemas, en el sentido de que, dado que las refinerías en México no se han mejorado en términos de lograr que puedan procesar el maya, el crudo pesado, eso realmente ha contribuido al hecho a la realidad de que México, y no se han mantenido las refinerías, no están produciendo lo que el mercado necesita. Así que desde ese punto de vista, además de empezar de tener este gran proyecto de
de construir una nueva refinería pareciera estar en contra a las condiciones del mercado global, donde, como decía antes, algunas empresas están vendiendo sus refinerías, las están reconfigurando, pero Pemex está construyendo refinerías y en vez de que habrían refinerías que incluso podría comprar si está interesado en comprar una refinería. Pero el objetivo del gobierno es, en este momento, lo que entiendo, es ser autosuficiente, y la gran pregunta desde ese punto de vista es si se deja de, si el país realmente está decidido a dejar de exportar crudo. Lo interesante va a ser cómo se maneja el presupuesto nacional, que sé que la participación del presupuesto nacional no depende como dependía antes de los ingresos generados por el sector petrolero. Sin embargo, todavía tiene una participación importante. Por el otro lado, pasando ahora al punto mismo de los petroquímicos, la situación es lamentablemente muy parecida, en el sentido de que la industria que Pemex construyó en México en los años 70 prácticamente, no se ha mantenido, y la producción de fertilizantes y todos los productos que se requieren en el mercado interno ha caído. La producción de estos productos, productos petroquímicos ha caído, con la consecuencia de que la economía mexicana los necesita, el sector agrícola los necesita, el sector manufacturero necesita productos petroquímicos y los tiene que importar. Así es que esa industria, a pesar de que uno de los lugares en los cuales, y creo que teníamos una persona de Altamira, pero sé que ha sido muy importante en Veracruz también, algunas de estas compañías que se construyeron en el pasado. El presidente, cuando los visitó, dijo en su discurso de que realmente esta industria es estratégica para México, y por lo tanto es crítico de que el sector privado invierta también en este sector. Sin embargo, lo que entiendo de nuevo es de que esto no ha ocurrido porque las condiciones no se han dado para que el sector privado pueda participar en la construcción de todas de las empresas que se requieren para que esta industria progrese. Una de las grandes preguntas es cómo se va a ajustar la economía mexicana, y porque tiene un gran potencial, especialmente con el Tratado de Libre Comercio, que sé que ustedes ya lo han discutido en alguno de sus seminarios. El gran punto es, dada precisamente la pandemia, Norteamérica, y especialmente aquí Estados Unidos, llegó a la conclusión de que dependía terriblemente de productos producidos en China, lo cual realmente le ha afectado terriblemente con contener los medicamentos que muchos de ellos y muchos de los productos de la industria necesita, que dada la pandemia no estaban llegando a Estados Unidos. Como resultado de esto, la cadena de valor de estos productos que venían de China se van a recuperar, y hay un esfuerzo importante de traerlos de vuelta a Estados Unidos, y ahí yo creo que hay un gran potencial para México, que capturar ese mercado sería de gran valor para la economía mexicana dentro del concepto del Tratado de Libre Comercio. Así es que creo que esa oportunidad va a ser muy importante darle seguimiento, cómo la industria se va a adaptar y cómo las políticas dentro del gobierno se van a adaptar para capturar ese mercado, porque creo que sería de gran valor
el ofrecer las condiciones para que México capture ese mercado y la industria se establezca en México y pueda crecer y suministrar lo que se requiere en Estados Unidos como el mercado más cercano sin tener que cruzar los mares a lo largo, a través del mundo. Así que esos serían mis comentarios sobre México y Pemex y la situación respecto de petroquímicos. Y la tercera empresa que quería comentarles, porque precisamente quería presentarles los contrastes, cómo diferentes empresas nacionales han estado enfocando el sector petroquímico. El caso de Petronas es un caso muy interesante de mi punto de vista, porque es una empresa que está totalmente integrada, desde la exploración y producción de petróleo y gas hasta el consumidor final. Sin embargo, desde prácticamente sus comienzos, es la empresa más joven, diría yo, se creó en el año 1974. Sin embargo, muy pronto se dieron cuenta de lo obvio, que realmente necesitaban inversión privada y han permitido o han tenido participación privada en toda la cadena de valor hasta el día de hoy. Y nacional, no solamente privada nacional, también extranjera, y incluso tienen participación. Petronas ha participado en las licitaciones en México y hicieron un descubrimiento recientemente en un bloque con Repsol en el Golfo de México, en aguas profundas. Así que, pero lo interesante es que en el caso de ellos se han concentrado en el gas natural y se han especializado en el GNL o el LNG, que es la frase más común en inglés, LNG, y como resultado de eso, tienen toda la infraestructura para la licuefacción, la regasificación, porque su mayor producción, más del 50% de su producción, es gas natural, y se han especializado en ser proveedores de LNG en mercados como China, Japón, Corea del Sur. Al mismo tiempo, han logrado ser muy eficientes y tienen refinerías en Malasia y refinerías, tienen incluso una refinería en Sudáfrica, pero al mismo tiempo han estado construyendo complejos integrados, que es el tipo de complejos que Adrián se refería, que Arabia Saudita ha estado empeñada en construir. Y ya recientemente, el año pasado, el 2019, inauguraron este complejo en el cual precisamente producen una serie de productos petroquímicos que están ya alcanzando el mercado. Sin embargo, esto lo hacen a través de filiales en el cual el gobierno, Malasia, Petronas, participa con participación minoritaria en la mayoría de ellos, pero no son compañías estatales, sino que participa como accionista. En algunas de ellas tiene el control y en otras no. Más de 30 compañías en el cual participa en la producción de productos petroquímicos. Así que de mi punto de vista, es una de las empresas que está mejor posicionada precisamente para este crecimiento que nos mencionaba Adrián, para responder a los requerimientos de demanda. Y por el otro lado, creo que México tiene la gran oportunidad de adaptarse a las nuevas condiciones de mercado y ofrecer las condiciones para que la industria petroquímica crezca en México y tenga la oportunidad de usar el marco del Tratado de Libre Comercio para suministrar
los productos petroquímicos que el mercado de Norteamérica necesita. Esos serían mis comentarios por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Benigna Leis, por su contribución, por su participación. Creo, bueno, les comenté aquí por el chat a nuestros auditorio que nos podían hacer las preguntas por ese medio, pero igual puedo dejar abierta la sesión para preguntas de viva voz. Entre tanto aparecen esas contribuciones. A mí me gustaría, me parece muy relevante y sobre todo la presentación de ambos, Adrián y Benigna, porque da una visión un poco distinta de lo que traemos ahorita, como que la inercia es esta transición energética de energías fósiles a energías renovables, pero resulta que efectivamente el mercado asiático está teniendo un crecimiento importante. De hecho, yo creo que a partir del COVID-19 serían las naciones que primero están mostrando mayor dinámica en relación al resto del mundo también. Exacto. Entonces, bueno, la pregunta aquí es que nuestro país ha decidido dar un viraje a su política energética en términos de participación del sector privado y orientar los recursos primordialmente hacia la refinación. O sea, a incrementar la capacidad de refinación de petróleo para producir petrolíferos, principalmente gasolinas. Y creo que al final, pues estamos poniendo una cantidad de recursos importantes en eso, pero también limitando la inversión privada. ¿Cómo es que México puede aprovechar esta oportunidad del crecimiento de los petrochems, o de los petroquímicos, sin participación del sector privado en términos de inversión, cuando tienes restricciones presupuestales tan fuertes y una petrolera, pues que en términos prácticos tiene tiempo perdiendo dinero? Y no quisiera exagerar, pero pues prácticamente en quiebra, ¿no? Si uno no está en quiebra porque tiene un aval detrás muy fuerte, que es un gobierno que representa la segunda o la tercera economía mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se pueden aprovechar estas oportunidades del sector petroquímico desde el lado de México, dado este entorno? Amado. Amado. Sí. Ítalo Tájer hablando. Sí, adelante, Ítalo. Si me permiten, complementando todo lo que nuestros expositores tan excelentemente nos han dicho, yo quisiera hablar un poco de la petroquímica básica mexicana y de la petroquímica secundaria. Antes de la reforma energética existía en México una ley que decía que la petroquímica básica es exclusiva del gobierno mexicano y en la petroquímica secundaria podían incursionar empresas con capital piramidado 60% nacional. Así fue como creció la industria petroquímica nacional, que inclusive al amparo del Plan Nacional de Desarrollo vino a hacer grandes inversiones, principalmente en Altamira y después de Altamira en Coatzacoalcos. Con la reforma energética vigente en este momento, la industria petroquímica básica puede ser producto de inversión extranjera y con materias primas provenientes de cualquier parte del mundo. Esta es la situación en este momento. Paralelamente, como se dijo, la industria petroquímica básica de Pemex, después de un gran esfuerzo al final de la década de los 70, donde se hicieron las grandes inversiones de Cangrejera, Morelos y Pajarito, básicamente, se vino totalmente en declive. Los gobiernos de 1990 para acá, los gobiernos mexicanos han consideraron que no valía la pena hacer inversiones en petroquímica básica, que era más conveniente exportar petróleo.
Y tan es así que la industria petroquímica nacional, la actual, la secundaria, la consumidora de los petroquímicos básicos, se ha visto obligada a importar estos petroquímicos, ¿sí? Porque prácticamente el abastecimiento de Pemex ha ido declinando hasta prácticamente convertirse en cero. Inclusive se está hablando ahorita de reconvertir la industria petroquímica de la zona del Istmo, de Pemex, a la producción de gasolinas. No sé cómo se le vaya a hacer. Bueno, entonces, en aras de esta situación, en Altamira hemos pensado en proponer una magna inversión productora de petroquímicos básicos, en donde en Altamira se tendría el 75% del consumo nacional abastecido por tubería a las empresas actuales. Para esto, hicimos una encuesta entre todas las empresas. Yo personalmente tengo 50 años de trabajar en la petroquímica. Y tuvimos acceso a la información confidencial de todas las empresas mexicanas y extranjeras que existen en Altamira, con sus proyecciones de crecimiento y sus posibles planes de expansión en otros productos que en este momento no se están produciendo en México. ¿Sí? Esto nos lleva a un complejo petroquímico capaz de producir 10 millones de toneladas por año de 19 productos petroquímicos. ¿Sí? Repito, el 75% serían comercializados en México y de estos, la gran mayoría en Altamira. Este es el proyecto que estamos tratando de empujar. ¿Sí? Okay. Es obvio que no hay inversión de gobierno en esto, porque no hay los recursos. En el Foro de la Industria Química Nacional de octubre del año pasado, el ingeniero Alfonso Romo, jefe de asesores de la presidencia, dijo claramente que no le interesaba al gobierno mexicano producir petroquímicos. Entonces, está en manos de nosotros, de la iniciativa privada. Y eso es lo que estamos tratando de promover. Los que estén interesados en esto, en participar, son bienvenidos. Existe toda la voluntad del gobierno estatal de empujar este proyecto. Y además existe la materia prima, porque esos yacimientos que existen en Tamaulipas, en tierra, en aguas profundas, podrían abastecer plenamente a esa planta petroquímica. ¿Sí? Entonces, esto es para poner más ruido a la situación. O sea, tenemos, aparte de lo que se dijo, un gran mercado nacional insatisfecho, una capacidad de crecimiento de la industria que realmente ha hecho un esfuerzo muy grande de seguir importando, una gran dependencia, inclusive estratégicamente muy vulnerable, de ponerse a producir otros productos. ¿Sí? Y tenemos en Altamira un puerto industrial capaz de mover cualquier tipo de volumen de materias primas y de productos terminados para inclusive exportar. Esa reconversión de que se hablaba de las refinerías, de llegar a producir un porcentaje mucho mayor de insumos petroquímicos, pues sería la bendición de este lugar. Y el mercado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá tendría una salida adicional. Esto sin mencionar los enormes yacimientos de productos petrolíferos y gasíferos no tradicionales, en los cuales, por desgracia, tenemos una prohibición expresa, mas no sustentada, de poderlos usar. Así está la situación y estamos a sus órdenes para ayudarnos entre todos.
en Nuevo León con su clúster energético y el nuestro que tenemos aquí, unirnos para hacer este tipo de proyectos. Muy bien. Muchas gracias, Ítalo, por la contribución. Creo que pone ahí algunos temas importantes. Me parece que esa parte de inversión es importante para el sector de petroquímica y la apertura que puede haber para el sector y oportunidades para el sector privado. Pero bueno, ya con esto que se acaba de comentar ahorita, Benigna, Adrián, ¿qué comentario les merece a lo comentado hasta este momento? ¿Puedo comentar algo? Gracias, Italo. Y sí, yo creo que hay mucho de cierto en lo que dice Italo, ¿no? Aquí en México hay un mercado enorme para los petroquímicos y está siendo principalmente satisfecho con importaciones, ¿no? Y me gustaría dar unos números en relación a ese tema. Si comparamos, por ejemplo, las importaciones de petroquímicos con las exportaciones de crudo, veremos que entre el 2010 y 2014, en promedio anual, las exportaciones de crudo eran de 42.000 millones de dólares, mientras que las importaciones de petroquímicos eran de 20.900 millones de dólares, de acuerdo a números de Banxico, ¿no? Entonces, básicamente estábamos exportando el doble de crudo de lo que importábamos de petroquímicos, ¿no? En términos de dólares. Sin embargo, entre el 2015 y 2019 es diferente la historia, ¿no? Exportamos 20.600 millones de dólares en promedio anual de petróleo, 20.600, pero importábamos 21.300 millones de dólares en promedio, entre el 15 y el 19, de petroquímicos. Básicamente, el beneficio o el valor que nos reportan las exportaciones de crudo es menor al valor que importamos en petroquímicos, ¿no? Y hay oportunidades tremendas en este sector aquí en México, ¿no? Yo creo que se necesita un poquito más de voluntad política por parte del gobierno para darse cuenta del impacto económico que puede tener la petroquímica en México, ¿no? Y reconocer también de que muchos de estos proyectos pues van de la mano de la agenda del gobierno federal. Por ejemplo, la producción de amoníaco y fertilizantes es una de ellas. Benigna. Sí, me parece muy importante que el sector privado mexicano sea realmente el líder en este tipo de oportunidades, porque está claro de que el gobierno no está en condiciones de enfrentar este tipo de inversiones, porque sabemos de que el presupuesto está muy limitado y por lo que escucho, las áreas de interés o de donde el gobierno está interesado no es precisamente en la petroquímica. Sin embargo, creo que el sector privado es el que tendría que ser el líder de estas actividades en México, porque la oportunidad existe. Y realmente, digamos, si los estados pueden contribuir a que esto se haga realidad, creo que realmente sería de gran valor para México y los mexicanos, porque se generarían empleos y se generaría valor dentro de México para los mexicanos, que es lo que realmente empleos que el país necesita. Ese sería mi comentario. Claro, yo creo que hay un gran tema y aquí lo hemos abordado en algunos seminarios anteriores. Como bien comentaba Ítalo también, era que pues sí, no hay una regulación que impida la aplicación de la tecnología de fracturamiento hidráulico para extraer gas no convencional. Sin embargo, bueno, pues a través de más bien de acciones de gobierno y del discurso, pues ha impedido que esto se haga. Tuvimos una sesión anterior en webinar aquí en el clúster sobre el fracking, que por cierto la Casa Blanca en algunos documentos oficiales lo ha catalogado como la mayor innovación del sector energético en el último siglo, ¿no? Fue lo que permitió, digamos, que Estados Unidos lograra más de 10 millones diarios de producción de petróleo. Exacto. Y convertirse, en lugar de ser un país deficitario en energía, en un país superavitario. Exportador. Todos los proyectos de GNL, del LNG que se iban a construir
fuera de Estados Unidos, resultó que Estados Unidos está exportando LNG. Claro, y en ese seminario Sí. que nos expuso el doctor Giraldo, creo que él es de Colombia, nos explicaba la experiencia en Vaca Muerta, allá en Argentina, y bueno, nos decía que al final había estudios que demostraban que había fondos rusos para organismos no gubernamentales que iban a Estados Unidos y que eventualmente alimentaban a otros organismos no gubernamentales en México para mandar una tipo de campaña en contra de la fractura hidráulica, o sea, en contra del fracking, lo que ha hecho que al menos en México estos ambientalistas han prohibido el desarrollo de la extracción del gas no convencional, que viene, aprovechando que por aquí está Carlos Yates en el grupo, que es el presidente del clúster energético de Chihuahua, desde la cuenca pérmica, que tiene colinda ahí con Chihuahua, hasta Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, con la cuenca de Burgos, hay un yacimiento de gas no convencional que no podemos, bueno, esto va incluso hasta Minatitlán, Veracruz, creo que baja todavía. Sí. Este espacio ahí no se ha podido explorar adecuadamente y explotar mucho menos. Y ha limitado no solamente la producción de gas en México para poderla llevar al sur-sureste, sino que ha limitado también la inversión justamente de los derivados que implica la extracción de este tipo de oil and gas shale, ¿no? Que también deriva en una industria petroquímica que no hemos podido detonar en el norte-noreste del país, lo cual parece verdaderamente increíble. Y esto ante la complacencia, bueno, pues de alguna manera de nuestras autoridades y de alguna manera también por falta de información que no llega claramente a la población y que se ve influenciada incluso hasta los medios para prohibir muchas de estas actividades cuando hoy en día esa tecnología está más desarrollada, está más probada y puede acotarse sus riesgos de impacto ambiental, que por cierto hay otras actividades que son incluso más contaminantes. Pero eso nos tiene detenidos con el sector de petroquímica y entonces ahí contestando un poco el tema de Ítalo en el sentido de que, bueno, está en manos del sector privado, sí, pero ante esta incertidumbre de si se apoya o no, es lo que genera que se detengan las inversiones. Llama mucho la atención, por ejemplo, que Grupo Alfa se esté redimensionando, incluso desincorporando como grupo empresarial por diferentes razones financieras, pero sin duda mucho en razón a la reducción de inversión, más bien de señales negativas hacia la inversión, que siendo una de las empresas pioneras en el sector de petroquímica de forma organizada, esté casi redefiniéndose, a pesar de que tengamos verdaderamente yacimientos potenciales, voluntad de inversión, pero con una mala regulación y una reorientación de la política energética que limita la participación del sector privado en el sector energético. Que esa es la realidad, es lo que estamos viendo incluso en el programa sectorial de energía que tiene el presente gobierno. Todo esto lo pongo ahí en la mesa porque me parecen sumamente interesantes las aportaciones de ambos, en el sentido de que sí, definitivamente Asia está creciendo, está incrementando la demanda de muchos de los productos de energía. El gas natural licuado es sin duda uno que está visualizado. Sin embargo, son oportunidades que no terminamos de aprovechar como país porque tenemos una serie de trabas internas que nos impiden verdaderamente afianzar inversión del sector privado. Estimado Amado, muy buenos días a todos. Comentarte nada más que nuestro presidente del clúster de energía en Chihuahua es Víctor Sáenz. Nosotros somos el miembro fundador en ProMéxico. Precisamente convocamos a la formación de varios clústeres. Comentarles y felicitar tanto a Adrián como a Benigna, y por supuesto los puntos de Ítalo muy relevantes. Mi primera carrera como ingeniero, soy ingeniero químico del TEC de Monterrey. Tuve la oportunidad de trabajar en la refinería de Salamanca, en
en refinación y en el cracking catalítico. Y por supuesto, al tanto de las plantas de amoníaco que existían ese tanto y la importancia de la generación de fertilizantes. Creo que siempre exactamente se descuidó ese punto de enfocarnos más en la petroquímica, pero como ustedes saben, se fue abandonando eso, ¿verdad? Tuvimos alrededor de 3 años trabajando ahí en Pemex, en la refinería Riama, y creo que tanto a partir de esa década, pues empezó a dejar caer el mantenimiento y se desatendió el rentable sector petroquímico, que es muy relevante. Creo que debemos de retomar, y desconozco yo en el proyecto de Dos Bocas si van plantas de amoníaco y van plantas orientadas al sector petroquímico. No sé si ustedes tienen alguna información al respecto. No, Joseph. Muchas gracias, los felicito por sus brillantes presentaciones. Estamos a sus órdenes. Gracias, Carlos. Gracias. Benigna, Adrián. Bueno, que yo sepa, no, está primordialmente orientada a producir combustibles. Aunque no sería mala idea saber, por ejemplo, si va a haber algún rendimiento petroquímico. ¿Cuál va a ser el rendimiento petroquímico de Dos Bocas, ¿no? Y por qué no, quizá considerar aumentar esa proporción. Muy bien. Pues Benigna, no sé si quieres agregar algo adicional. No, solamente agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes mis comentarios y esperar que mucha suerte con el objetivo de levantar esta industria, porque México tiene el potencial, tiene la gente y tiene el mercado. Así es que es asunto de combinar esos elementos y construir la infraestructura que se requiere para satisfacer las necesidades del mercado petroquímico. Creo que no les mencioné esto para terminar. Con la pandemia, prácticamente todo el concepto de eliminar o reducir el consumo de plásticos realmente se fue al agua, digamos, porque el concepto de que no puedes reusar ni siquiera las bolsas para ir de compras, porque el peligro de contagio era tal que, bueno, que había que prohibir el reuso de bolsas. Sin embargo, necesitas productos químicos y plásticos para toda la protección de los médicos, de los hospitales, de la industria. Así que la realidad es de que la demanda ya ha aumentado y ha tenido la pandemia ha tenido el efecto contrario que ha tenido con los combustibles para los químicos, porque se requieren, y en el caso de México, con la industria automotriz, necesitan productos químicos precisamente y plásticos para la manufactura de vehículos. Así es que el mercado es muy fuerte. Sería mi comentario final. Gracias por el tiempo, por su tiempo. Gracias, gracias. Hola, disculpen, buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta para la doctora. Bueno, en cuanto mencionó el caso, por ejemplo, de Petrobras y las desinversiones que estaba realizando en el tema de refinación, doctora. En este sentido, no sé qué tan recomendable o cómo lo ve usted en el caso de Pemex en el tema de refinación. No sé si sería un asunto, a lo mejor una estrategia que podría seguir para especializarse en el tema de exploración y producción, donde a lo mejor tiene un poco de más margen de ganancia que en el caso de refinación. ¿Cómo lo ve usted? Sin lugar de duda que es una decisión de negocios y del directorio de cada empresa. En el caso de Petrobras, no significa que han vendido todas las refinerías, han mantenido 5 de ellas, y que lo que han hecho es aumentar la eficiencia de esas refinerías para mejorar su rentabilidad y mantener la rentabilidad de la producción de crudo que tienen. Así es que el punto es de que no es que hayan
vendido todas las refinerías, sino que vendieron las que no necesitaban. En el caso de México, se me ocurre, o Pemex en particular, esa sería una posible alternativa en términos de dónde debería enfocarse Pemex de acuerdo a lo que produce y a lo que necesita. Si es que sí, si no está en condiciones de operar las 6 refinerías que tiene, o si al contrario necesita reconfigurarlas para procesar el crudo que produce, son 2 opciones, por lo menos 2 opciones que tiene que considerar. Ese sería mi comentario. Gracias. Te agradezco. Perfecto. Bueno, pues creo que hemos agotado el tiempo, creo que nos hemos pasado el tiempo sí. definido. Creo que es un tema que tiene muchas aristas. Creo que una grande aportación de Benigna y de Adrián es poner este tema en la agenda, mostrar las oportunidades, ver cómo el mercado global está cambiando y abre oportunidades a muchos países donde México pues también tiene un lugar importante y que deberíamos de aprovechar. Esto nos debe dar insumo para el rediseño de algunas políticas y promover iniciativas. Entonces, pues sin más, yo no quisiera abusar de su tiempo. Les agradezco a todos su participación. Muchas gracias, Benigna Leis. Muchas gracias, Adrián Dualt, por su participación y ojalá podamos tener mayor interacción con el Baker Institute y de Rice University para seguir abordando estos temas con mayor finura, porque así como hablamos de petroquímicos, hablamos de una enorme variedad de productos ahí asociados en donde pues hay muchísimos mercados que analizar. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias buen día a todos. Gracias.